Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de una electrólisis de sal fundida, como la que vimos la clase pasada, o de una solución acuosa de una sal, nosotros le vamos a aplicar la corriente eléctrica y según cuánta corriente eléctrica apliquemos, pues así de rápido va a ser la reacción o así de lenta, ¿verdad? Entonces, puede ser que se requiera 1 hora, 2 horas, etcétera, ¿verdad? Para obtener algún producto de interés, alguna cantidad que a mí me interese. Por ejemplo, quiero obtener 10 gramos de hierro, ¿verdad? Entonces, así va a ser la cantidad de corriente que voy a poner, si lo quiero en media hora o si lo quiero en 1 hora, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. O también puede ser, ¿verdad? Que nosotros tenemos pues la disponibilidad de alguna corriente eléctrica y queremos saber cuánta masa es la que podemos depositar de algún producto de interés, ¿verdad? A partir de la electrólisis de una sal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las leyes de Faraday. De esto, pues, algo de noción tenemos. Tal vez no así como leyes de Faraday hasta el momento, pero, por ejemplo, la primera ley aquí habla de que la masa de una sustancia desprendida o depositada en los electrodos es proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado a través de la disolución electrolítica. Así suena bien extraño, pero sí ya tenemos una noción porque ya nosotros tenemos, como les decía, la información de las semirreacciones. Les voy a poner un ejemplo. A ver, ahí está. Vaya, por ejemplo, cuando nosotros escribimos una semirreacción, digamos, quiero ver, aquí me va a salir, sí. Digamos que tengo una solución de cobre 2 positivo, le aplicamos corriente eléctrica y entonces podemos obtener cobre sólido, ¿verdad? Como en el experimento de la electrólisis o la electrodeposición del cobre que vieron ustedes ahí en los videos, ¿verdad? Es el último experimento que está ahí. Se hizo esta semirreacción y entonces pues se aplica una corriente eléctrica para poder obtener este cobre. Ahí se obtenía a partir de la electrólisis del sulfato de cobre, ¿verdad? Sulfato de cobre saturado. Bueno, pero la cuestión es que nosotros podemos ver por estequiometría, ¿verdad? Y los conceptos estequiométricos ya los tenemos, que por cada 2 moles de electrones que se transfieren de ánodo a cátodo, podemos obtener 1 mol de cobre. Y 1 mol de cobre, quiero ver aquí en la tabla periódica, 1 mol de cobre son 63.55 gramos. Entonces, si queremos obtener 63.55 gramos de cobre, nosotros tendríamos que trasladar 2 moles de electrones, ¿verdad? De ánodo a cátodo. Y estos electrones que se trasladan de un lugar al otro, eso es la carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, ya nosotros en la unidad 2 incluso vimos una tablita que teníamos ahí en el libro, donde teníamos a cuánto equivalía la carga eléctrica de cada electrón en coulombios, ¿verdad? Es un número pues bien pequeño, ¿verdad? Para un solo electrón, pero pues ya está calculado para 1 mol de electrones también a cuánto equivaldría ese mol de electrones, ¿verdad? Cuánto equivaldría en carga eléctrica. Y 1 mol de electrones equivale a un faradio, ¿verdad? La carga de un faradio son aproximadamente 96.500 coulombios. Entonces, si aplicamos una carga eléctrica, ¿verdad? De 96.500 coulombios, esto es 1 mol de electrones, ¿verdad? Sería la mitad de esto. Si nada más se traslada la mitad de esto, o sea, 1 mol, nosotros podemos ver por estequiometría que obtendríamos medio mol de cobre.
Y estos serían como 31.5 o 32, quizás, casi 32 gramos de cobre, ¿verdad? Si nosotros aplicamos, en lugar de 96.500 colombios, aplicamos el doble, entonces estaríamos aplicando una carga eléctrica de 2 moles de electrones y por tanto obtendríamos todo un mol de cobre y eso equivaldría a 63.65 gramos. Entonces, que la masa de producto obtenida es proporcional con la carga eléctrica que se traslada del ánodo al cátodo, eso es algo que nosotros podemos intuir a partir de las semirreacciones que nosotros hemos estado escribiendo. No sé si me explico hasta el momento. ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, por sí. ahorita sí. Vale. Por ahorita sí. Pues sigamos. Entonces, esta sería la primera ley, ¿verdad? De Faraday, esta parte de acá, ¿verdad? Donde dice que la masa M, aquí estaría el ejemplo de los 63.55 gramos de cobre, ¿verdad? Aquí dice desprendida o depositada, porque bien puede ser, por ejemplo, una barra de cobre que se desgastó y en lugar de estarse formando el cobre, pues entonces se está deshaciendo la barrita, o bien puede ser que se esté depositando porque se está formando el cobre. ¿Vale? Entonces, digamos, la semirreacción la puedo poner al revés y es lo mismo. ¿Vale? Entonces, por eso dice sustancia desprendida o depositada en los electrodos es proporcional a la cantidad de electricidad. Esto es la carga eléctrica. ¿Verdad? Que, por ejemplo, para un mol de electrones son 96.500 colombios. Que ha pasado a través de la disolución electrolítica, ¿verdad? A través de la disolución electrolítica también se mueven cargas eléctricas, ¿verdad? Que es lo que habíamos estado viendo. ¿Verdad? Vaya, y luego tenemos la segunda ley. Aquí dice, las cantidades de diferentes sustancias producidas por la misma cantidad de electricidad, vaya, o sea, por ejemplo, podríamos comparar cobre y sodio, vaya, por decir algo. Son proporcionales a los equivalentes químicos de dichas sustancias. Ya vamos a ver qué es el equivalente químico. ¿Verdad? Esta parte sería la nueva, digamos. Esta sería la diferencia con lo que hemos estado analizando hasta ahorita. Y la vamos a ver despacio. Bueno, en la parte de acá, ¿verdad? Aquí dice, de este modo, conocida la cantidad de electricidad, vean la cantidad de electricidad en colombios, ¿verdad? Es corriente eléctrica por el tiempo. Y es la ecuación que aparece aquí también en negritas. Este es su mismo libro. Esta es la página, ya le voy a decir. Esta es la página 234 del libro. Ahí lo tienen. Entonces, esa fórmula está aquí. Y es la intensidad o la corriente eléctrica. Esto es qué tan rápido se transfiere la carga eléctrica. Por ejemplo, si fueran los 96.500 colombios en un segundo, pues entonces serían 96.500 amperios, ¿verdad? Que son colombios sobre segundos. Entonces eso es qué tan rápido pues, se traslada la corriente eléctrica. Si son 2 amperios, entonces quiere decir que son 2 colombios cada segundo. Entonces, si esto lo multiplico por el tiempo, entonces me va a quedar la carga eléctrica en colombios. O sea que esta Q es la carga eléctrica en colombios y es la intensidad en amperios, que equivale a colombios sobre segundos. Y el tiempo pues se va a sustituir en segundos. Con esto podemos tener nosotros la carga eléctrica. Se puede obtener a partir de la semirreacción, ¿verdad? Por ejemplo, ay, mire, yo quiero obtener 500 gramos de cobre, ¿verdad? Entonces, podemos calcular la cantidad de electrones necesarios, ¿verdad? En moles, y podemos calcular también, sabiendo que cada mol son 96.500 colombios, calcular la carga. O puede ser, ¿verdad? Que la información que me den sea, vamos a aplicar una corriente de 3 amperios durante 1 hora, por ejemplo. Entonces, nos están dando la corriente eléctrica y nos están dando el tiempo, y entonces nosotros podríamos calcular la carga eléctrica, ¿verdad? Serían dos maneras diferentes de poderlo calcular y ahí va a depender de la información que tengamos o de lo que nos estén pidiendo. Vaya, y entonces luego tenemos aquí una ecuación que ya relaciona el equivalente químico.
¿verdad? Que es lo nuevo acá en esta segunda ley. Bueno, esta ecuación que está aquí nos permite calcular la masa depositada de un producto. Por ejemplo, cuántos gramos de cobre voy a obtener, ¿ya? Si aplico una corriente, como les decía, de 3 amperios durante 1 hora. Vale. Con eso yo puedo sacar la carga eléctrica. Y un faradio, ¿verdad? Esto es la carga eléctrica de un mol de electrones que les mencionaba. Aquí está. Vean, el faradio son 96.460, pero que nosotros vamos a redondear a 96.500 colombios. ¿Vean? Y eso es para un mol de electrones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Si yo, por ejemplo, tuviera, les voy a poner el ejercicio en la página. Digamos que voy a aplicar, voy a pasar una carga eléctrica de 96.000, no, perdón, no tengo el borrador, lo perdí. Los dos borradores he perdido. Bueno, eso no. Digamos que voy a pasar una carga eléctrica de 193.000 colombios. ¿Verdad? Si vamos a aplicar esta carga eléctrica, entonces nosotros podremos decir, bueno, entonces esto, ¿cuántos moles de electrones son? Entonces lo que hacemos es ocupar este factor de conversión, ¿verdad? Que es el faradio, ¿verdad? Que es la carga eléctrica para un mol de electrones. Y lo usamos como factor de conversión común y corriente, ¿verdad? Pongo abajo los 96.500 y arriba el mol de electrones. Y esto me da 2 moles de electrones. Por eso puse ese número mero feo ahí, para que me diera cabalito el 2. Vaya, entonces, con esto, yo ya tengo los moles de electrones y yo sé que por cada 2 moles de electrones, ¿verdad? Que son los que tengo aquí en la semireacción, pues yo voy a obtener un mol de cobre y luego sabemos que estos son 63.55 gramos. Entonces, en la ecuación que estábamos viendo aparecía masa igual a I por T. Y por T es lo que me da 193.000 colombios. Digamos, a mí me dieron la corriente eléctrica, a mí me dieron el tiempo, multipliqué y me dio 193.000 colombios. Eso yo lo estoy dividiendo entre un faradio. Ese faradio son los 96.500 colombios, es este número de aquí. A ver, es ese número de ahí. Vaya, entonces aquí que estoy obteniendo los moles de electrones. Estos son moles de electrones. Y luego en la ecuación aparece el equivalente químico, aparece en el numerador, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué significa el equivalente químico y por qué lo vamos a multiplicar ahí. Ah, no, eso es acá. Aquí está la definición. El equivalente químico, ¿verdad? Aquí se puede definirse el equivalente químico como la masa de una sustancia en gramos que cede o adiciona un mol de electrones. ¿Verdad? Vaya, entonces, por ejemplo, para el cobre, voy a volver bueno, voy a poner por aquí, ¿verdad? El concepto para que lo tengamos a la par. El equivalente químico
es la masa de una sustancia que cede o gana un mol de electrones, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿verdad? Y entonces veamos qué pasaría en el caso del cobre. En el caso del cobre hay que ver cuánto es la masa de cobre que se obtendría a partir de un solo mol de electrones. ¿De acuerdo? Porque eso es el equivalente químico. Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, aquí cuántos moles de electrones hay. Entonces, si nosotros trasladáramos un solo mol de electrones y multiplicamos por el equivalente químico, entonces tendríamos un mol, ¿verdad? Multiplicado por la masa que se deposita por cada mol de electrones. Entonces tendríamos, cabal, la masa que se obtiene a partir de un mol de electrones. Si aquí me hubieran dado 2 moles, entonces yo estaría multiplicando la masa que se deposita por cada mol por 2, porque en realidad se depositaron 2 moles de electrones, ¿verdad? O se trasladaron 2 moles de electrones. Entonces, así estaríamos sacando la masa total. En el caso del cobre, veamos, el equivalente químico lo vamos a sacar a partir de las semireacciones que ya tenemos planteadas. Entonces, por ejemplo, en el caso del cobre, el equivalente químico sería, bueno, por 2 moles, yo obtengo 63.55 gramos, pero el equivalente químico se define como la masa de una sustancia, o sea, ahorita la masa de cobre, que se deposita, quiero ver, aquí hay alguien, que se deposita por cada mol de electrones, por cada un solo mol. Estos 63 es para 2 moles. Entonces, lo que hacemos es, pues, dividir entre 2, ¿verdad? Entonces, lo dividimos entre 2, si lo quiere hacer por estequiometría también se puede, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, voy a partir de la sustancia A, que es un mol de electrones, ¿verdad? Me están diciendo, ¿cuántos gramos de cobre voy a obtener si, ¿verdad? Participara solamente un mol de electrones en la semireacción, ¿verdad? Lo puede hacer así, ir de moles de A gramos de B, no hay problema, ¿verdad? Pero aquí podemos ver claramente, ¿verdad? Que sería la mitad de 63.55. Se necesitan 2 moles de electrones para obtener 63.55, pues con un mol de electrones se obtendría solamente la mitad de 63.55. Y esto da 31.775 gramos. Esto sería el equivalente químico, el del cobre. ¿Verdad? El del cobre, en la semireacción que lleva el cobre 2. ¿Verdad? Vaya, entonces, lo que haríamos, ¿verdad? En este caso, es, y por T dijimos, ¿verdad? Me dieron la corriente, me dieron el tiempo y a mí me dio 193.000 colombios. Vaya, entonces a mí me va a dar 193.000 colombios, ¿verdad? Luego el equivalente químico a mí me dio que era 31.775 gramos. Y el faradio son los 96.500 colombios. ¿Verdad? Esto entre esto da 2. Esto entre esto da 2. Son estos 2 moles de electrones, ¿verdad? Esto es la masa por cada mol de electrones y yo lo multiplico por los 2 moles y entonces me va a dar el doble de la masa, porque como ha pasado no un mol, sino 2 moles de electrones, entonces se ha depositado el doble de 31.775 y esto es el 63.55 gramos de cobre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el equivalente químico? El equivalente químico
usted va a hacer masa atómica, bueno, lo voy a poner aquí igual. Masa atómica en gramos. Vean el caso del cobre, lo que hicimos fue 63.55. Ese número es el que aparece en la tabla periódica. Y esto lo vamos a dividir entre el valor absoluto de la carga del ion. ¿Del ion cuál ion? El que aparece en la semirreacción. ¿Verdad? Entonces aquí, por ejemplo, la carga del ion era 2 positivo. ¿Verdad? Entonces, por eso hicimos la división entre 2. ¿Verdad? La masa atómica del cobre, 63.55. ¿Verdad? No sé si se ha entendido. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, esta es la otra de las leyes de Faraday. Este ejercicio, los ejercicios de Faraday se pueden resolver bien por estequiometría, ¿verdad? Y conociendo ya este factor de conversión, que sería como lo nuevo, ¿verdad? Podemos hacerlo así, ¿verdad? O si no, podemos aplicar directamente la ecuación que incluye el equivalente químico. ¿Verdad? Se puede hacer de las dos formas y les tiene que dar lo mismo. Lo único que sí deben de tener presente cómo se calcula el equivalente químico. Es bien fácil, ¿verdad? Pero sí hay que tener presente de que, vaya, no es entre el número de electrones, no es siempre entre 2 o siempre entre 1, ¿verdad? No le van a poner el signo. Acuérdense que el equivalente químico representa una cantidad de masa en gramos, no puede ser negativo, ¿verdad? Entonces, es simplemente la masa atómica, o sea, que usted la agarra de la tabla periódica, la copia, y lo divide entre la carga eléctrica que tiene el ion de la semirreacción, ¿verdad? Es eso. Y a esa carga del ion, fíjese que ya le he puesto aquí barras de valor absoluto, ¿verdad? No le puede dar negativo el equivalente químico, ¿verdad? Porque usted lo que va a calcular es esta masa. O puede ser incluso, vea, que le dan esa masa y la pregunta es, ¿qué corriente le tengo que aplicar, verdad? Entonces se despeja la I, ¿verdad? De ahí son las unidades. La I tiene que estar en amperios. Puede ser también que se les dé la corriente cuando es muy pequeña, se la dan en miliamperios, pero usted lo tiene que pasar a amperios. Pero mili significa lo mismo, igual como pasa de miligramos a gramos, igualito se pasa de miliamperios a amperios. ¿Verdad? Y los amperios llevan implícitos los coulombios sobre los segundos, entonces el tiempo tiene que estar en segundos. ¿Verdad? El tiempo tiene que estar en segundos. Si a usted le dicen es 1 hora, pues son 3.600 segundos. ¿Verdad? Nada de que, mire, 1 hora con 50 minutos y me van a decir que es 1 hora y media. No, 1 hora y media es 1 hora con 30 minutos. ¿Verdad? Y lo que hace es 1 hora la pasa a segundos, los 30 minutos los pasa a segundos y después se suma todo en segundos. ¿Verdad? Entonces, en esas cositas es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Que son, bueno, son errores que usualmente veo cuando se aplican estas ecuaciones, ¿verdad? Pero de ahí está bastante sencillo la solución de estos ejercicios, ¿verdad? Vamos a hacer unos problemas, ¿verdad? Para que veamos cómo se resuelven y esto es todo. Esto es toda las leyes de Faraday. De teoría ya estuvo, ya la vimos. Vamos a ver. Ojalá sí vengan el parcial. Pues sí. Ojalá que estudien para el parcial, cabal. Desde ayer estaba viendo todos los videos. Vaya, hombre. Repasando. Desde ayer, imagínense. Y ya el No, o sea, miércoles, ¿eh? ayer Ustedes lo solo se volví a queman. repasar. Ayer lo volví a repasar. Vaya. Ustedes solo se queman. Imagínense hasta cuándo espero para ponerse a estudiar. Todo el ciclo tienen que haber pasado estudiando. Obvio. Obvio. No. Obvio. Bueno. Ahorita vamos a hacer el ejercicio 9. Lo vamos a hacer porque fíjense que aquí nos dicen que es una electrólisis de cloruro de hierro fundido, entonces así vamos a repasar cómo se escriben las semirreacciones, ¿verdad? Para las sales fundidas. Nos lo piden, ¿verdad? Que lo hagamos, ¿verdad?
que identifiquemos ánodo y cátodo, entonces está bueno para repasar. Y ya luego, pues, nos dan una corriente eléctrica, nos dan el tiempo, entonces es un ejercicio parecido a lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Nos piden una masa de producto y nos lo piden también para el otro electrodo, ¿verdad? Y aquí va un gas que se obtiene en condiciones normales, entonces hasta va un poquito de las ecuaciones de los gases ideales. Este ejercicio está bastante completo, entonces por eso vamos a trabajar ahorita en el ejercicio 9. Si ustedes tienen su libro por ahí, pues estaría bueno que lo saquen porque lo voy a trabajar en papel, así como estaba haciendo al inicio, ¿verdad? Entonces, no voy a poder tener el enunciado todo el tiempo en la pantalla. O sea, ahorita le dan un pantallazo para tenerlo ahí, para estarlo viendo, vea. Vale. A ver si se logra ver acá. Ay, Dios, pero espera. Bueno, el punto es que en el ejercicio 9 nos dicen que se trata de una solución de cloruro de hierro 2 fundido. Por eso tiene ahí el subíndice L. Lo primero que nos piden, a ver si así. En el literal A, dice, escriba las semirreacciones ocurridas en el cátodo y en el ánodo. Vamos a empezar por ahí. Empecemos por el cátodo. En el cátodo se da la oxidación o la reducción. La reducción. Ahí se da la reducción. Vaya. ¿Cuál de los dos elementos se va a reducir? ¿El hierro o el cloro? El hierro. El hierro, No. vea. Ajá. Sí. Si se fijan, en los compuestos, siempre nosotros escribíamos primero el catión y luego el anión. ¿Verdad? O quedan también los que tienen número de oxidación positivo quedan primero y luego los que tienen negativo. ¿Verdad? Entonces, si ya está positivo el número de oxidación, entonces eso ya está oxidado, pues le queda reducirse. ¿Verdad? En estas reacciones de electrólisis, el primer elemento es el que se reduce y el segundo es el que se oxida, ¿verdad? Para que nos quede así más directo. ¿Verdad? Vaya, pero entonces, ¿qué número de oxidación va a tener en los reactivos? El hierro es un caso que si usted se va a la tabla periódica va a encontrar que tiene número de oxidación 2 y 3. ¿Aquí qué número tiene? Debemos de encontrarlo, eso nos da el cloro, que es, del cloro es -7. No, es -7. ¿Qué pasó? Más 2 y -1. Esto. El cloro está en el grupo 7A. Entonces el cloro tiene -1, perdón. Tiene -1, cabal. Y el hierro es +2. Entonces el hierro es +2, cabal. Ya ve que estudié. Vaya, felicidades. ¿Y se bañó? Sí, también. Vaya, yo dije no pida tanto, pensé que iba a decir. Ajá. Vaya, entonces tenemos que tiene el número de oxidación +2. A este es que le vamos a aplicar la corriente eléctrica. Entonces este es el reactivo. Entonces en la semirreacción vamos a poner el hierro +2 en los reactivos. Y en los productos, ¿qué número de oxidación le vamos a poner? Cero. El F0. 0. Vea, aquí en estas reacciones a todos los vamos a llevar hasta el 0. ¿Vea? Vaya.
hay que balancear la masa, eso ya está, y hay un átomo de cada lado. ¿De qué lado vamos a poner los electrones? Del lado izquierdo, de los reactivos. ¿En el lado de los reactivos cuántos? 2. Va. Ya tenemos el cátodo. Si esto vale un punto, tenemos la mitad. Ahora vamos con el ánodo. En el ánodo se va a dar la oxidación, pues ahí tenemos ya solamente un elemento más, ya le pusimos el número de oxidación, entonces, otra vez, este es el reactivo. ¿Hasta qué número lo vamos a llevar en los productos? 0. Hasta el 0. Luego de esto, ¿qué va? Sumarle un electrón al No, cloro menos 1. no. Perdí mi borrador. Está acá en la página. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, todos los elementos del grupo 7A. ¿El qué pasa con ellos? Se escriben en forma molecular. Se escriben en forma molecular cuando tienen número de oxidación 0. O sea que aquí lo vamos a poner molecular en los productos. Luego de esto, ¿qué sigue? Balancearla. Balancear la masa. Ya, entonces, como tengo dos átomos de este lado, emparejo de este lado. ¿Ve? Y ahora, ¿los electrones de qué lado van a ir? Reactivos. En los reactivos. Productos. Y las dos semireacciones en los productos ahora. Más. ¿Cuánto puede poner? 2. Van a ir 2. Porque vean, así, quiero ver, así, tenemos una carga menos 1 en los reactivos. Pero así, tenemos dos cargas menos 1 en los reactivos. Entonces, para igualar, agregamos los dos electrones aquí en los productos. 0 menos 2 es menos 2. Y aquí tenemos dos cargas menos 1 que dan un total de menos 2. Y ahí ya balanceamos la carga. Vaya. Entonces, ya tenemos las semirreacciones. Literal A ya superado. Vamos con el literal B. Quiero ver si aquí se logra ver. Está algo a la brava este método, pero siento que se traba menos que, que ocupando la tablet. Vaya. Entonces aquí dice, ¿cuántos gramos de hierro metálico se pueden depositar en el cátodo? Fíjense que aquí hasta nos soplan un poco, vea. Que el hierro va en el cátodo y que se deposita hierro sólido, vea. Por la acción de una corriente de 0.02 amperios, o sea que nos están dando la I y nos están dando el tiempo que es 1 hora. Nos dicen que la corriente es 0.02 amperios y que el tiempo es igual a 1 hora. Y antes que otra cosa pase, esta hora la vamos a pasar a segundos, que son 3600 segundos. Vale. La pregunta es la masa de hierro. ¿Lo quieren hacer por estequiometría o lo quieren hacer con la fórmula que acabamos de ver? Una fórmula. Vale, lo vamos a hacer con la fórmula. La fórmula era masa igual a I por T por el equivalente químico entre un faradio. Así es la fórmula. Vaya, de aquí lo primerito es revisar las unidades, ¿verdad? Como les decía, si la intensidad o corriente eléctrica, se llama de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Se lo dan en miliamperios, o se lo dan en microamperios, ¿verdad? A veces la corriente bien pequeñita, se ocupan prefijos del sistema internacional, usted lo pasa a amperios, eso es lo primero, ¿verdad? Si el tiempo, así como a nosotros nos lo dan en horas, nos lo dan en minutos, nosotros lo pasamos a segundos. Para que las unidades ahí se cancelen, queden coulombios aquí arriba y queden coulombios aquí abajo. Y como el equivalente químico está en gramos, entonces la respuesta nos va a dar en gramos. Ahí más que todo es eso, y
calcular el equivalente químico es la dificultad nueva. Vale, aquí la corriente ya la tenemos en amperios, entonces sería 0.02. Amperios son coulombios sobre segundos. El tiempo ya lo pasamos, 3.600 segundos. Entonces aquí se cancelan los segundos, quedan los coulombios. Un faradio son los 96.500 coulombios. Y ahora vamos con el equivalente químico. Ahorita la pregunta es sobre el hierro. Entonces vamos a ocupar la semirreacción del hierro. Aquí. El equivalente químico, acordémonos que es la masa atómica, por aquí tengo la página que manché. ¿Ve? Ahí está, la masa atómica en gramos entre la carga del ion. ¿Ve? Entonces, la masa atómica del hierro la busco en la tabla periódica. Quiero ver, por si tengo. Es como 56, creo yo. 55.85. 55.85, va. Entonces son 55.85 gramos. Y la carga del ion, vaya, si usted se va a la tabla periódica, va a encontrar el 2 y el 3, pero nosotros ya determinamos cuál es la carga que va a tener aquí en esta semirreacción. ¿Verdad? Entonces aquí va a ser entre 2. Estos son 27.925 gramos. Bueno. Vean, estos coulombios se cancelan con estos y la respuesta me va a dar en gramos. Esto me da 0.021 gramos. ¿Se ha entendido? Sí. Vale, esta es la respuesta del literal B. Yo tengo una duda. ¿Sí? Este proceso solo se hace para las celdas electrolíticas. Sí, porque las celdas galvánicas no les aplica corriente. Y también se puede para las sales disueltas en agua. Sí, ya vamos a hacer un ejemplo, pero es básicamente lo mismo, porque usted lo que hace es determinar cuáles son las semirreacciones que se van a dar. Ah, ok. ¿Verdad? Gracias. Ajá, sí, y de ahí el ejercicio es igualito. Ok. Sí. Vaya, vamos con el literal C. A ver aquí. Dios, todo borroso se ve. Bueno, ahí más o menos. Nos piden el volumen de cloro, el cloro que se obtiene del gaseoso, ¿verdad? En condiciones normales y que se genera en el ánodo. El volumen de cloro ATPN nos piden. Bueno. El cloro, como les decía, es un gas, ¿verdad? Entonces, por eso nos dan las condiciones para que podamos sacar el volumen. Si no fuera un gas, entonces, por ejemplo, nos hubieran dicho, ay, encuentra el volumen de hierro que se va a obtener, pues entonces lo que haría sería buscar la densidad del hierro, y como ya tengo la masa, pues con eso saco el volumen. Pero como es un gas, pues ocupamos las condiciones que nos están dando. Vaya, entonces, podemos hacer lo mismo. Fíjense que si aquí 0.02, ¿qué le puedo decir? 0.02 por 3.600. Esos son 72 coulombios. Esta parte de acá son 72 coulombios. Si han llegado al cátodo 72 coulombios, ¿verdad? De carga eléctrica debido a los electrones, pues del otro electrodo, del ánodo, ha partido esa carga eléctrica. ¿Verdad? O sea, de algún lado salió. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, pues los mismos dos electrones que se ganan en el cátodo son los que se pierden en el ánodo. Por tanto,
la carga eléctrica, estos 72 coulombios que da este producto, son los mismos para el ánodo. ¿Verdad? Se le aplica la corriente y pasa la misma corriente por todo el alambre. ¿Verdad? Entonces, ese es un dato con el que ya nosotros podemos contar, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer en este caso, ¿verdad? Como aquí ya se puede imaginar que lo que vamos a hacer es que el volumen es igual a NRT entre V, perdón, entre la presión. Entre la presión, ajá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, necesitamos los moles. Necesitamos los moles de cloro. ¿Verdad? Entonces, lo que podemos hacer es ocupar esta ecuación para sacar los gramos y luego lo pasamos a moles. Y lo sustituimos acá. ¿Verdad? Lo podemos hacer así o lo podemos hacer por estequiometría, de todas maneras. ¿Verdad? Partiendo de los moles de electrones. ¿Verdad? Se puede hacer así. Pero es empezar otra vez el ejercicio desde el inicio. ¿Verdad? Convertir esta carga eléctrica en moles de electrones, luego los moles de electrones en moles de cloro. ¿Ya? Se puede hacer así y luego ecuación de gases ideales, o podemos calcular igualito que en el literal B, la masa del cloro obtenido, lo convertimos a moles y luego ocupamos la ecuación de los gases ideales. ¿Qué prefieren? ¿Por estequiometría o con la fórmula? Fórmula. ¿Por qué? Con la fórmula. Con la fórmula. Sí, mejor, porque además así van a ver cómo se calcularía el equivalente del cloro. Vaya. Y por T, aquí tendríamos las mismas cantidades. Voy a poner 72 coulombios de una vez, porque es lo que da este producto. Y ahora vamos con el equivalente químico. Se toma otra vez la masa atómica del cloro. ¿Ya? Aquí, esto si me lo puedo, son 35.45 gramos. ¿Ya? Esta es la que encuentro en la tabla periódica, no está multiplicada por 2 ni nada. ¿Ya? O sea, no estoy ocupando este 2 de aquí. ¿Ya? Es la masa atómica, la misma definición. Y luego lo voy a dividir entre la carga del ion. O sea, no es este 2 el que voy a ocupar. Voy a ocupar la carga del ion de la semireacción, o sea, este menos 1. ¿De acuerdo? Y si se acuerdan, aquí, a la ecuación le habíamos puesto unas barras de valor absoluto, ¿verdad? Entonces ahí no vamos a poner menos 1, nosotros vamos a poner 1, ¿verdad? Aquí lo voy a poner así para que vean que es procedimiento, ¿verdad? Sacarle el valor absoluto. Entonces es 72 por 35.45 entre 96.500. Esto da 0.026 gramos de cloro. Que si es de este cloro o que si es de este cloro, pues no importa, ¿verdad? Si usted tiene así la molécula, pesa igual que si tiene los dos átomos así. La diferencia son los moles, ¿verdad? Si es así, es un mol. Si es así, son 2 moles de átomos, ¿verdad? Un mol de moléculas, 2 moles de átomos, ¿de acuerdo? Pero en gramos es igual si están juntos o si están separados los átomos. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos ya los gramos del cloro. Y vamos a encontrar los moles del cloro gaseoso, que es cloro con subíndice 2. ¿Ya? Aquí sí ocupo el 2, ¿verdad? Esta es la masa molar de la molécula de cloro.
Entonces esto es entre 35.45 por 2. Ya tenemos los moles. Y ahora pues lo voy a sustituir en la ecuación de los gases ideales. Quiero ver, la R voy a ocupar el 0.082 atmósferas, litros, entre mol por Kelvin. Y la temperatura, como dice TPN, ¿qué temperatura es? 273.15. El 273.15. Le vamos a redondear a 273. ¿Y la presión sería? Una atmósfera. Una atmósfera. Ajá. Vale. Y no me va a caber aquí. Bueno, por aquí lo voy a poner. Esto da 0.0084 litros. Yo lo pasaría a mililitros, serían 8.4 mililitros. Para que quede ahí un número más decente, pero ya no me ocupo. ¿Está entendido? Señor, mire, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el 35.45 por 2, ¿por qué le pones por 2? Era, es que no me acuerdo por qué. Ah, vaya, porque aquí, fíjese que, vaya, a partir de aquí, hasta aquí todo bien, vea. Ujú. Ahí tenemos la masa del cloro molecular. Sí. ¿Vea? En el ejercicio es cuánto volumen de cloro se obtiene. Se obtiene quiere decir que es del producto. Ujú. Por eso estamos haciendo la cuenta de Cl2, Mm, no de este Cl. ¿Ya? ajá. ¿Sí? Entonces, por eso Porque que se se pone el obtiene 2. es este. Ajá, cabal. Entonces, esta masa de producto la convertimos a moles usando la masa molar, la del producto, que es Cl2. Ya. Ajá. Pues ya. Gracias. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? No. ¿Se ha Señor, entendido el ejercicio? señor, Diga. ¿qué elementos dijo que eran diatómicos? O de qué? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y todo el grupo 7A. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y todo el grupo 7A. Gracias. Se pone molecular cuando tiene número de oxidación 0. Aquí, por ejemplo, al cloro de este lado no le pusimos molecular, ¿ve? Porque el número de oxidación es -1. Se lo pusimos aquí donde el número de oxidación es 0. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, estaba viendo una cosita cuando sobre una regla del oxígeno que se empezó a usar el -2. Él estaba leyendo que en los peróxidos se va a usar el -1. Sí. ¿No tendrá un ejemplo ahí de peróxido? Pues ahí realmente tendría que saber los números de oxidación de los otros elementos para poder sacar el del oxígeno. ¿Vea? Ah, ok. Pero vaya, las funciones que nosotros hemos visto son sales, hemos visto óxidos, quiero ver otro que lleve oxígeno. Esos son los que llevan oxígeno, agua, algunos hidrocarburos, pero no, así como que peróxidos. Es raro porque son bien poco estables. ¿Verdad? Tal vez se le podría poner en alguna pregunta de los siguientes compuestos y identifique el peróxido. ¿Verdad? Pero entonces ahí lo que tendría que hacer es calcular el número de oxidación del oxígeno. ¿Verdad? Que digamos que sea óxido de sodio, el sodio solamente tiene el +1, encuentra el del oxígeno. ¿Verdad? Que esté unido con hidrógeno, por ejemplo, para el hidrógeno pues nunca va a ser 2, nunca va a ser 3, ¿verdad? Si está unida con oxígeno, pues le va a tocar el +1 y usted encuentra el del oxígeno. Y si le da -2, pues no es peróxido, y si le da -1, sí es peróxido. Ok, Hay gracias. más que todo así sería. O le dan el nombre, ¿verdad?
se hace reaccionar peróxido de tal cosa con esto otro, ya le están diciendo, ¿verdad?, que ahí va a trabajar con el -1. Maestra, ¿Sí? solo tengo una duda, ¿de dónde salió el 72? 72. Ah, es esto. O sea, yo lo metí en la calculadora, .02 por 3600. Ah, ya. Eso es. Ajá, entonces, y como ya lo había hecho, parece aquí lo copié de un solo. Ajá, Va, sí, gracias. solo eso es. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Pero ahora aquí dice el grupo 7A que era. Ah, grupo 7A, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno son los que se escriben de forma molecular, así como hicimos con el cloro. O sea, por ejemplo, si me dicen, ay, ¿cuánto volumen de oxígeno voy a obtener? Entonces, oxígeno, pongo 2. ¿Verdad? Se tiene flúor encerrado en un recipiente, F2, ¿verdad? Entonces, o se sacan los números de oxidación, ¿verdad? Y me da que tiene un número de oxidación 0, también le pongo el subíndice 2. Eso era. ¿Hay alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio entonces. Viene fácil el parcial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se han estudiado? Sí. Y hay repo. ¿Hay qué? Reposición. No. Reposición no. Vaya, vamos a hacer el ejercicio 10. Aquí la diferencia es que nos hablan de una solución acuosa, ¿verdad? Nos dan cloruro de níquel, pero está en solución acuosa. Primero dice que vamos a determinar la ecuación química y el potencial de celda, ¿verdad? Entonces ahí tenemos repaso de la clase pasada, ¿verdad? Y luego pues ya nos dan una corriente eléctrica, un tiempo y se parece al ejercicio anterior, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar este ejercicio porque así podemos ver las semirreacciones, cómo se determinan otra vez, ¿verdad? Hacemos un ejercicio parecido a la clase pasada y podemos sacar potencial de celda y de ahí pues repasamos las leyes de Faraday ya en la siguiente pregunta, ¿verdad? Así que vamos a hacer el ejercicio 10. Determina la ecuación química. Potencial de celda. Estas son las preguntas. Y aquí dice que se da en la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de níquel. En el libro no tiene el subíndice AC porque lo dice con palabras, que es una solución acuosa, ¿verdad? Pero ahí para abreviar yo lo estoy poniendo como subíndice. ¿Verdad? Vale. Entonces, aquí la dificultad nueva que tenemos, ¿verdad? Con respecto al ejercicio anterior, es que tenemos el cloruro de níquel en agua y entonces tanto puede reaccionar el agua como el cloruro de níquel. Entonces, no tenemos tan de ir a traer las semirreacciones, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por las posibles reducciones. ¿Por qué? Porque del cloruro de níquel se puede reducir el níquel, ¿verdad? Así como en el caso del cloruro de hierro. Y del agua se puede reducir el hidrógeno del agua, ¿verdad? Entonces, tenemos dos posibles semirreacciones, vamos a escribir las dos y las vamos a escribir con su potencial de reducción. O sea, para el níquel lo vamos a hacer igualito que en el ejercicio anterior hicimos para el hierro, ¿verdad? ¿Qué número de oxidación tiene el níquel ahorita en los reactivos? Más 2. Más 2.
más 2. ¿Qué número de oxidación le vamos a poner en los productos? 0. Sí. El 0. Vaya. Le voy a agregar los electrones. Vea, aquí hacen falta 2 electrones en los reactivos para balancear. Y vamos con la del agua. La del agua, la vez pasada les decía, mire, no es necesario que usted esté haciendo la deducción de la reducción del agua, vea, todas las veces. Usted se va a su tablita de su libro. Quiero ver. Ya la tenéis que marcar. Quiero ver si se mira allí. Va. Quiero ver. Aquí se les va un poquito. Ahí yo tengo ya marcadas mis 2 reacciones del agua. Lo voy a acercar para que se vea. Aquí. Va, en esta, no sé si le alcanzan a ver toda, quiero ver. Así. Creo que ahí. No, no se ve bien. En esta, no sé si lo logran ver, pero en los reactivos aparece el agua. O se la voy a copiar, pero. La voy a copiar. ¿Sí? Lo que quiero que vean es que ahí tengo dos marcadas del agua y en una aparece el agua como reactivo y en la otra aparece como producto. Ya, esta aparece así. Esta aparece así. Voy a aprovechar a copiar de una vez el potencial del níquel. Quiero ver. Para el níquel es menos 0.24. La otra del agua. Aquí. Vemos acá. No sé si lo logran ver, pero aparece el agua como que es producto. ¿Sí? Sí. Vea, está bien porque la tabla es de reducción y el agua tanto puede oxidarse como reducirse. Fíjense que aquí el níquel puede reducirse, el hidrógeno puede reducirse. El primer elemento. El cloro puede oxidarse y el oxígeno del agua también puede oxidarse. Entonces, por eso hay una posible reacción de reducción para cada uno de los compuestos y una posible oxidación para cada uno de los compuestos. ¿Verdad? Por eso tenía yo marcadas 2 semirreacciones del agua. Aquí, como estamos escribiendo posibles reducciones, entonces encuentro la semirreacción del agua así con el agua en los reactivos y yo copio el potencial de reducción así como está, ¿verdad? Sin cambiar signo. Estos son potenciales de reducción. Ahora voy a escribir las posibles semirreacciones de oxidación. Se puede oxidar el cloro, ¿verdad? Y aquí pues ya lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Aquí tenemos número de oxidación -1 en los reactivos y lo vamos a llevar hasta el 0. Entonces aquí la semirreacción queda así. Y el potencial, quiero ver, lo voy a copiar. ¿Dónde estaba? Es 1.36, pero le voy a cambiar el signo. ¿Verdad? El 1.36 que aparece en la tabla, yo le cambio el signo. Y vamos con la del agua. La del agua, ¿verdad? Ustedes vieron que en la tabla estaba con el agua en los productos
pero eso es porque está en sentido de reducción. Ahorita vamos a plantear la oxidación. Entonces, le vamos a dar la vuelta a esa semirreacción. Si se dan cuenta, quiero por aquí voy a tener la del cloro. Esta tal vez se vea más porque no está manchada. A ver. Uy, qué difícil es esto. Está 2 líneas abajo, ahí tiene una flechita. Ahí se puede ver que los electrones están en los reactivos. Creo que eso sí se logra ver. Y nosotros tenemos los electrones en los productos. La reacción la tenemos al revés, porque ahorita estamos escribiendo oxidaciones y en la tabla aparecen reducciones. Entonces con el agua va a pasar lo mismo. Agarro la otra reacción, la que tiene el agua en los productos, pero le doy vuelta, porque para mí el agua es un reactivo. Nosotros tenemos esto en los reactivos, ¿verdad? Vean, acá tenemos cloro -1 en los reactivos. Yo no copio la reacción del cloro así como está en la tabla, ¿verdad? Yo sé que el cloro -1 lo tengo como reactivo y así lo voy a poner. Entonces, con el agua, la semirreacción me va a quedar 2 moléculas de agua en los reactivos y en los productos me va a quedar el oxígeno gaseoso, 4 hidrógenos positivos y los 4 electrones. Y este potencial dice que es 1,23, pero yo le voy a cambiar el signo. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, ¿Sí? sí, sí. Vaya. Va, entonces ahora vamos a comparar, ¿verdad? ¿Cuáles son las semirreacciones que se van a dar con el menor potencial de celda posible? ¿Verdad? Entonces, vaya, vamos a comparar reducción con reducción y oxidación con oxidación. ¿Ve? Vaya, entre el níquel y el agua, ¿cuál es más fácil que se reduzca? El níquel. El níquel, ¿vea? Menos 0,24 es mayor que menos 0,83. Entonces, este es mayor, se va a dar esta semirreacción. Y entre el agua y el cloro, ¿quién es más fácil que se oxide? El El agua. agua. El agua, ¿verdad? Menos 1,23 es mayor que menos 1,36. Entonces, se va a dar esta otra semirreacción. Nos piden ecuación química. Entonces, lo que tenemos que hacer no son las semirreacciones, sino que hay que sumar las semirreacciones para que me dé la reacción completa, ¿verdad? Vamos a sumar las que hemos marcado ahí, ¿verdad? Las que están ahí en rosadito son las que voy a sumar. Para eso tiene que estar igual la cantidad de electrones en las dos semirreacciones. Ahorita no coincide, la del agua tiene 4 electrones y la del níquel tiene 2. Entonces, ¿qué se hace? Multiplicar por Por un dos. número. Se níquel. multiplica por 2 la reacción del níquel y entonces vamos a tener 2 iones níquel, 4 electrones y 2 átomos de níquel 0. Vale. Entonces ahora voy a sumar estos reactivos con este reactivo. Yo sé que estos 4 electrones se me van a cancelar con los 4 electrones de aquí de estos productos, entonces yo no los voy a escribir. Media vez yo ya los igualé en los dos, yo sé que eso es para que se me cancelen los electrones, así que ya no los voy a escribir. Se puede poner de una vez el agua. Y en los productos, ¿qué voy a hacer? Pues también voy a sumar estos productos con estos productos. Ay, no, los electrones ya los había quitado. Entonces esta sería la reacción.
Aquí está la ecuación química, ¿verdad? Y ahora nos hace falta el potencial de celda, ¿verdad? Para sacar el potencial de celda, igualito que siempre. Potencial de oxidación más potencial de reducción. Los potenciales, aunque yo haya multiplicado la semirreacción, yo no voy a multiplicar el potencial. Ahí simplemente estoy diciendo que se va a obtener más producto o menos producto, pero la diferencia de potencial tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, no voy a poner menos 0.48, voy a poner el menos 0.24, así como está, ¿verdad? Para la reducción. El de oxidación, voy a tomar el menos 1.23. ¿Verdad? Hemos sumado esta semirreacción con esta, son estas las semirreacciones que se van a dar. Entonces, simplemente voy a sumar este potencial con este otro. Las que no suceden, no. Esto da menos 1.47 voltios. Esto también es respuesta del literal A. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. Sí. Ahí lo que sí les puedo recomendar, ¿verdad? Es que en su tablita ya tengan marcadas las semirreacciones del agua, ¿verdad? Para que no estén ahí perdiendo el tiempo en el momento. Y que cabal, ¿verdad? La reacción que está al revés es porque va en la oxidación, ¿verdad? Esa la va a comparar en la oxidación. La que está cabal al derecho con el agua en los reactivos, esa es la que va a comparar en las posibles reducciones, ¿verdad? Así es como vas a ver cuál va en cuál. Vaya. Continuamos con el ejercicio, porque esta es solamente la primera pregunta. Luego, yo creo que luz es la que me hace falta aquí. Quizás eso, para que se vea bien. Más o menos, va. Ahí ya hicimos esta parte, ¿verdad? La de determinar la ecuación y el potencial. Esto ya lo hicimos. Nos hace falta, en caso de haber un producto gaseoso, indique si se da en el ánodo o en el cátodo. Vaya, veamos nuestras semirreacciones. ¿Hay producto gaseoso, sí o no? El oxígeno. El oxígeno, vaya, ¿y se dio en el ánodo o en el cátodo? En el ánodo. En el ánodo, ¿verdad? Porque lo tenemos aquí como una posible oxidación, ¿verdad? Y si es de una oxidación que viene, tiene que haber sido en el ánodo. Bueno, entonces del B se obtuvo oxígeno gaseoso en el ánodo. Vaya, y luego dice, en caso de haber un producto gaseoso, indique si se dio en el ánodo o en el cátodo y el volumen ATPN. El volumen ATPN. ¿Dónde está? Igual tiene bastante atraso este volado. Vale. El volumen ATPN y nos dicen que este se forma en una hora con una corriente de 2.5 amperios. Se parece bastante al ejercicio anterior. Simplemente que ahora no nos dicen cuál es el producto, sino que ya nosotros tenemos las semirreacciones, ¿verdad? Ya tenemos la reacción completa e identificamos nosotros de cuál producto nos están preguntando. Esa es toda la diferencia, pero ya nos dan tiempo, corriente y condiciones del gas.
El tiempo era 1 hora. La corriente decía 2.5 amperios. Las condiciones TPN. Y nos pedían el volumen del gas. Que se obtuvo. Bueno. Entonces, vamos a trabajar igual que en el caso anterior, ¿verdad? Aquí tenemos la semirreacción donde obtenemos el gas. Esto. La voy a copiar. Bueno. Y eso es lo que queremos saber. Podemos trabajar otra vez con la misma ecuación que hemos estado trabajando, ¿verdad? Y hacer así como con el cloro en el ejercicio anterior, ¿verdad? Sacar la masa en gramos y luego pasarlo a moles y luego ocupar ecuación de gases ideales. Entonces, así sería. La masa del oxígeno, igual, ahí por T entre F por el equivalente químico. La corriente ya nos la dan en amperios. El tiempo nos dicen que es 1 hora, pero hay que pasarlo a segundos, ¿verdad? Entonces serían 3600. El faradio sería 96.500 columbios. Esos números no cambian. Y el equivalente químico es otra vez masa atómica del oxígeno ahora, porque nos están preguntando por el oxígeno, ¿verdad? Nos preguntaron que cuál era, si había un gas que se hubiera formado, vimos que sí, que era el oxígeno. Nos preguntaron que en cuál de los electrodos, ya vimos que en el ánodo, ¿verdad? Entonces, y ahora que qué volumen es que se obtuvo en el ánodo, ¿verdad? De gas, ¿verdad? Entonces, nos están preguntando por esto. Entonces, vamos a ocupar masa atómica del oxígeno. Para el oxígeno es aproximadamente 16 gramos. Son 16 gramos y lo vamos a dividir entre la carga del ion del oxígeno. ¿Cuánto sería? Menos 2, o sea, 2. 2. Ajá, sería el 2. Aquí tiene menos 2, pero nosotros le sacamos valor absoluto, ¿verdad? Cuando vamos a calcular el equivalente químico. Lo voy a poner así, para que se distinga lo que estamos haciendo, ¿vean? 21 es el valor absoluto de menos 2. ¿Ya? Vaya, entonces sería 0.5, 3600. 0.746. A ver, perdón. Le da 0.75 casi. Sí. Y para ocupar la ecuación de los gases ideales, pues necesitamos moles, no gramos, ¿verdad? Y como es moles de O2, sacamos la masa molar, la del O2. Entonces, moles de O2 igual a la masa del O2 entre la masa molar del O2. ¿verdad? Esto da 0.023 moles. Y ya vamos a ocupar la ecuación de los gases ideales.
Como dice que TPN, ¿verdad? Otra vez tenemos una temperatura de 273 Kelvin. Y la presión sería de una atmósfera. Aquí tengo todo el número guardado. Tengo el 0.023316, todo eso está aquí guardado. Y así lo voy a operar. Me da 0.52. Como medio litro. Y esta sería la respuesta. ¿Hay alguna pregunta? No. No, profesora. Bye. Esta clase la subiría, licenciado. Sí, ahorita la estoy grabando, ¿verdad? Lo que pasa es que, vaya, se me descarga rápido, fíjese, se me descarga rápido. Lo que tarda es en subirse en YouTube para poderles poner el vínculo. Eso. Entonces ya al tenerlo, ya para mí es fácil solamente pegárselos en el aula. Pero sí se lo voy a subir.